mejilla es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad. Buenas tardes, amigos de UStream. Mi nombre es Fran Montañez. Este video específicamente voy a hablar sobre esta persona que está aquí, este nombre, que se llama, para que no se le olvide a nadie, Jean-Baptiste Rothstein. Júntelo por ahí bien claro. Un espiritista de la línea de Allan Kardec, de los libros codificados, los 5 libros, que incluye el libro de los espíritus, ¿verdad? El libro de los mediums, el libro del Evangelio según el espiritismo, el libro del cielo y el infierno y el libro de Génesis. Esos 5 son la base del espiritismo. Este señor apareció en el año 1861, una persona muy influyente en Francia, con supuestamente una segunda revelación de la revelación que Kardec estaba teniendo. Todos los espíritus en el tiempo de Kardec estaban trabajando arduamente, tanto en la codificación de los libros como también en las revistas espíritas. Si usted lee las revistas espíritas de 1858 en adelante, usted ve la participación de todos los espíritus que estaban dando la codificación. Se estaban manifestando, estaban expresando, se estaban hablando muy coloquialmente con todos y con Allan Kardec. Y aparece este señor de la noche a la mañana y se presentó una persona muy sumisa para hacer ver que él quería ser parte del espiritismo, un católico, disfrazado. Y trajo, cuando tuvo la oportunidad, trabajando por detrás de la cortina, no de frente, con una medium, porque él no era medium, una sola medium, a traer una revelación de la revelación. Eso se lo creía más que él mismo. Cuando Kardec se dio cuenta de que eso estaba ocurriendo, lo desautorizó por completo. Tenemos evidencia, revistas espíritas, publicaciones, artículos, una carta de Erasto, que uno de los espíritus que junto al espíritu de verdad estaba ayudando en llevar esta divulgación, y desautorizaron a Rothstein. Yo quiero decirle, en este momento hay un movimiento muy grande en Brasil. Le están llevando a las casas espíritas y a los lugares que Rothstein es la última Coca-Cola del desierto. No le están diciendo la verdad. Rothstein trajo 4 cosas básicas, erróneas en el espiritismo. Primero, creó 4 evangelios nuevos. Se llaman los 4 evangelios de Rothstein. Esos 4 evangelios son apócrifos. Él dijo de que él había tenido comunicación mediúnica, no él, porque no era medium. Se supone que era medium, pero él no tenía esas comunicaciones. Pero su medium, voy a decir el nombre por aquí, le estaba diciendo a él que estaba teniendo comunicaciones con Moisés, con los apóstoles y con Jesús. Y no era cierto. O sea, eso no es correcto. Porque los espíritus lo desautorizaron. Dijeron que eso no estaba conforme con lo que estaban dando la codificación. Este señor Jean-Baptiste Rothstein, él nació el 15 de octubre de 1805 en Burdeos y murió en enero de 1879. Fue un abogado, jurista, presidente de la Orden de Abogados de Burdeos y autor de varias obras jurídicas. Espiritista francés, fue el coordinador de la obra de los 4 evangelios que él escribió. Y que esos 4 evangelios venían a refutar lo que Kardec estaba diciendo. Inicialmente ese paso iba a las reuniones de la Sociedad Espírita Parisiense, de que Kardec estaba dirigiendo, y muy bajito, de un low profile, como dicen los americanos. Pero lo que estaba era fraguando de cómo él iba en 1866 a presentar su idea. Tengo mucho que hablar de su biografía, pero no me interesa. Vamos a hablar lo que realmente debemos hablar de él, que es lo que yo quiero para este video, que en este momento lleva unos 4 minutos. Quiero que sea 15 minutos. En la revista Espírita de junio de 1863 hay un artículo kardeciano sobre la no retrogradación de los espíritus. Establece claramente Kardec, los espíritus dijeron en el libro de los espíritus, en el ítem número 118, que no hay retrogradación de los espíritus. ¿Qué quiere decir eso? Que el alma, después que adquiere un nivel, no puede bajar.
en una nueva encarnación. Pero este señor Rothstein dice que sí. Este texto fue citado por el abogado de Burdeos y sometido al examen de dos autores espirituales de los 4 evangelios en el número 59 de su obra. Él empezó hablando de que sí había retrogradación del alma, después que el libro de los espíritus estableció claramente ese punto. Los guías de la pretendida revelación, concluyeron que los que piensan que la reencarnación es una necesidad general no fueron esclarecidos o no reflexionaron bastante. Empieza, la primera cosa que él hace en sus 4 evangelios es refutar el proceso de reencarnación, diciendo que los espíritus no fueron esclarecidos o no reflexionaron bastante y que eso no es una necesidad general. O sea, cuando los espíritus dicen y la codificación dice que es una necesidad general el reencarnar, ellos dicen no fueron esclarecidos, o sea, que ellos no tenían, esos espíritus que dijeron eso, que son los espíritus de la codificación, son espíritus puros y perfectos, comandados por el espíritu de verdad. Ese señor dice, no están esclarecidos o no reflexionaron bastante, pero él sí reflexionó. No conocía el espiritismo, vio que el espiritismo tenía millones de adeptos y vino a cambiar lo que ya se estaba diciendo de los espíritus. O sea, romper la obra que Kardec estaba desarrollando con los espíritus, luego de la publicación del libro de los espíritus y el libro de los medios. Kardec dice en su artículo de junio de 1863, hay evidencia de lo que estamos hablando, que la idea rustenista de que los espíritus no habían sido creados para encarnar, que la encarnación sería solamente el resultado de su falta, que es lo que él decía, solamente se reencarnan cuando tienen falta. Dios mío, cuando el espiritismo dice todos tienen que pasar por el proceso para limpiar todo lo que han hecho. Constituye un sistema espacioso, especioso, con E, dice Kardec, a primera vista. Y tal sistema cae por la mera consideración de que si ningún espíritu hubiese fallado, no habría hombres en la tierra ni en los otros mundos. O sea, quiere decir que si no hubiesen fallado, pues entonces no habría forma que existiera la tierra. Dice Kardec, le contesta a él. Según el codificador Allan Kardec, el nombre es uno de los engranajes esenciales de la creación. El hombre es uno de los engranajes de la creación. Y por esa razón solamente, Dios no podía subordinar la realización de esa parte de su obra a la caída eventual de sus criaturas, a menos que contase, por tanto, con un número siempre suficiente de culpados para ofrecer operarios a los mundos creados y por crear. Para Allan Kardec, el buen sentido repele la idea. O sea, eso se cae de la mata, dice Kardec. Mas a esto respondieron los guías rustanistas, cuando Kardec dijo eso. La última frase debe ser riscada. Vamos a ver lo que quiere decir, vamos a ver quién es el que prevalece. Ese fue el reto que hicieron ellos, que venían con esas ideas apócrifas. Y aún admitiendo que era pronto para resolver el origen del espíritu, en relación a lo que, de hecho, ya recomendara a Kardec de máxima cautela. Kardec dijo, hay que tener mucho cuidado con esto. Solo esas opiniones personales que los espíritus orgullosos nos dan como verdades absolutas. Vienen opiniones personales y se quieren establecer como si fueran verdades absolutas. ¿Qué ocurre? Que la gente que está en Brasil llevando esa información se han topado porque las personas no leen la codificación, no leen los libros codificados. Y entonces son presas fácil para que crean en esas nuevas formas de ver el espiritismo. Y tengo que decirle algo, eso fue predicho ya de antemano. Porque el espíritu Erasto dijo, tengan cuidado, que van a venir espíritus hablando muy bonito y van a socavar los cimientos del espiritismo. Ok, servíos de lo que os decimos, dice, sobre el origen de las cosas, porque al mismo tiempo en que vuestro trabajo aparece a los ojos de todos, los espíritus encarnados ya se hallarán más dispuestos para recibir lo que entonces, cuando en el libro de los espíritus fue dicho, en el espíritu era creado simple e ignorante.
El espíritu es creado simple e ignorante, pero va a desarrollarse, va a mejorarse. Y en ese proceso comete falta. Y esa falta es lo que el espiritismo dice que tiene que reparar. Entonces, a Kardec reafirmó en su artículo de junio de 1863 la doctrina del libro de los espíritus y negó la tesis rustenista. Ya Kardec en 1863 dijo, eso que el señor Rustein o lo que se llama la doctrina rustenista no es conforme con el espiritismo. Quiere decir que los amigos nuevos que están llegando están apercibidos. Si ustedes caen en ese tipo de cambio de lo que es el espiritismo, no son espiritistas. Entonces ustedes creen en algo que no es el espiritismo. Que no se lo vayan a decir que le pasen una bola de humo y eso es espiritismo. No, Rostein es enemigo del espiritismo. Esto prueba irrefutablemente que no es verdadera la propaganda centenaria de la Federación Espírita de Brasil, que siempre dijo que lo único que había entre diferencia entre Kardec y Rostein era que Rostein decía que el cuerpo de Jesús era un cuerpo fluídico. Kardec dijo que no. No era posible, que Jesús vino en carne y pasó y lo hicieron sufrir y lo llevaron a la cruz y lo mataron a aquellos bandidos para después justificarse de que no, que él venía a limpiar los pecados, no. Lo mataron porque no querían a Jesús en el asunto, porque Jesús significaba para todos ellos, significaba que el pueblo se rebelara contra ellos. Decían ellos, pero Jesús no iba a hacer eso. Pero ¿qué pasó? Kardec, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando con Rostein, dijo en alta voz que el estado primitivo del espíritu no es el de la inocencia inteligente y racionada. O sea, el espíritu cuando está en su infancia, no es inteligente y racionado. Tiene que venir por proceso evolutivo y en esa infancia que es que adquiere el conocimiento de cada vida. ¿Y por qué? Eso se repite en cada vida. Pero ¿por qué si entonces, si en una vida él adquirió toda la información, cuando nace en otra vida tiene que volver otra vez en la infancia? Porque el proceso donde ese espíritu se desarrolla inicialmente en cada vida incluye lo que es la infancia. Tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir, cómo comportarse. Tiene que pasar por ese proceso de la infancia, pero después cuando tiene el libre albedrío, entonces sigue ahí donde lo había dejado en el mundo anterior. Por eso es que yo veo que vienen niños y me dicen, y yo quiero, Fran, aprender, yo quiero conocer mi espíritu protector, Fran, y ese interés, y vienen y dan esas disertaciones, como pasó con Sammy, el hijo de mi amiga Rosy, que hace una semana nos dio una disertación hermosa de cómo es el mundo espiritual, cuando él pudo escoger a su mamá, él escogió a su mamá. Esa es mi mamá y después decía, yo la escogí bien, pues yo la quiero. Y se acuerda de los padres que tenía antes. Y cuando yo le pregunté, ¿y cómo fue eso? ¿Que tú la escogiste? Sí, yo vi la familia y yo decidí nacer en esa familia. Un nene de 7 años, con esa información. Y yo sé quién era mi padre. Y yo en la última vida que yo tuve, duré 100 años. Pero Fran, usted está predicando todo el tiempo por ahí que no se puede acordar del pasado. Mire, señor, por favor, utilice un poquito la lógica. Porque yo estoy diciendo que el olvido del pasado significa que usted no lo busque por lo que se llama una regresión. Usted está provocando conocer el pasado sin tener el permiso. Ahora, si la persona viene con el conocimiento y se le revela de alguna manera en un sueño, eso no estamos hablando de lo mismo, porque Dios lo permite, ese es permiso de Dios. ¿Y qué es lo que dijo Sammy? Sin yo preguntárselo, dijo, nos olvidamos del pasado. Y entonces yo le dije, ¿por qué se olvidan del pasado? Y entonces él me dijo en sus palabras, me dijo, porque hay mucha tristeza. Si tú te acuerdas de lo que te hiciste en el pasado. Imagínate que tú estés pendiente a todo lo que te pasó en vidas pasadas, en todas las vidas, y todas las malas cosas que hiciste. Y entonces te empiezas a acordar, no puedes hacer el presente. Si Dios es muy sabio. Por eso es que Dios lo hizo de esa manera. Que no te acuerdes del pasado, olvídate, tú no necesitas el pasado, tú vives el presente, demuestra que tú puedes hacer el bien sin necesidad de hacer el mal y que tú puedes progresar tu espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Quiere decir que Kardec dijo claramente que eso de que los espíritus en la parte inicial, que no, pues él esa parte la definió porque ese señor estaba diciendo lo contrario. Estos términos, utilizados por Kardec en junio de 1863, resumen con precisión las tesis especiales de la revelación de la revelación. Quiere decir que los 4 evangelios que él escribió, 4 evangelios de Rostein, habla que eso es la revelación de la revelación. O sea, que lo que está ahí va por encima de la codificación, cuando solamente es un espíritu que está dando la información.
Alcanzando el punto de preparación para entrar en el reino humano, los espíritus se preparan, de hecho, en mundos que están en espera. Generalmente se refiere a una situación específicamente elaborada para un problema o fin preciso, para la vida espiritual consciente, independiente y libre. Es en ese momento en el que entran en aquel estado de inocencia y de ignorancia. La voluntad del soberano Señor les da la conciencia de sus inocencias y por consiguiente de sus actos. Conciencia que produce el libre albedrío, la vida moral, la inteligencia independiente y capaz de raciocinio con la responsabilidad, llegando de este modo a la condición de espíritu formado, de espíritu pronto para ser humanizado si fuera a fallar el espíritu en su estado de inocencia completa, habiendo abandonado con sus últimas envolturas animales los instintos oriundos de las exigencias de los animalidad. Yo no estoy de acuerdo con eso en muchas cosas, lo voy a con el fin de progresar, los espíritus vienen en todo momento a reencarnar. Esta flagrante coincidencia de palabras y citación en el que se puso en el ítem número 59 del libro de los 4 evangelios fue lo que ellos estaban exponiendo. En la absoluta negativa de Kardec de la tesis de la caída evidencia de alguna suerte. Ya en el año 1863, el codificador había tomado ciencia del material que estaba siendo compilado por Rostaín y desde diciembre de 1861 ponderaba el nostálgico colega Guero Lacerda de la Silva, expresidente de la Federación Espírita en el estado de Espíritu Santo en Brasil. Estoy citando. Para entender cómo Kardec contestó en 1863 un asunto que Rostaín vinculó en su libro, publicado en 1866, 3 años después, todo lleva a creer que Rostaín, antes de su libro llegar al público, ya él estaba pasando eso por ahí. Eso es lo que yo voy a publicar en contra de la codificación. En todo momento, un ardid detrás en contra de la codificación. Y fue en abril de 1863 cuando los espíritus mistificadores dictaron a Rostaín a través de su medium, Colignon, voy a poner en la pantalla ahí. Su medium se llamaba la medium Colignon, la enseñanza antidoctrinaria de que el espíritu solo será humanizado si fallara, cambiando el proceso reencarnatorio. El que no lo entienda, lo que quiere decir es que ellos están cambiando para que tú reencarnas. Y tú reencarnas para liberar las faltas que tú cometiste en el pasado, para expiarlas. Es muy fácil cuando viene un pensamiento religioso o un pensamiento católico, utilizar eso de base para justificar ¿qué? La redención. Completamente en contra de lo que es la expiación. Entonces, ahí se explica dónde en los 4 evangelios eso está explicado. O sea, ahí hay un análisis que alguien hizo de que dónde es que ellos están diciendo eso, sosteniendo en los 4 evangelios de que si el espíritu si fallara, si no falla, no tiene que reencarnar. Eso no es espiritismo. El que le diga a usted que no tiene que reencarnar nunca más, que lo dijo Rostaín, usted tiene que tomar una decisión. Y agregó esto un hecho relevante. El codificador cierta vez publicó una carta de la medium Emile Colignon, encaminando para él, dictados espirituales. Aseguraba la sensitiva que uno de esos comunicados era de un espíritu que antes de que se presentara Kardec en su sustitución a la del Gerard de Condenberg, una persona que estaba allí, rebatidos los argumentos de la medium, el genio Kardec le dijo que el texto presenta todas las características de una comunicación apócrifa. Kardec, cuando ella vino y le mandó esa información para que Kardec la evaluara y la pusiera en la codificación o en las revistas espíritas, ¿cuál fue la explicación de Kardec? ¿Qué fue lo que Kardec dijo? Kardec dijo, presenta todas las características de una comunicación apócrifa. Esa comunicación que ustedes le están dando a esos espíritus, eso es apócrifo, eso es falso. No le haga caso, le dijo Kardec a ella. Y ella parece que se sintió incómoda porque Kardec le dijo que ella lo que estaba recibiendo era basura. Que eso significa falso, supuesto o fingido, lo que es apócrifo, ¿verdad? Entonces, luego Kardec publica el mensaje del espíritu Bernardín a la misma sensitiva, en que proclama que el pensamiento filosófico lleno de sabiduría
el supuesto hecho de que somos una esencia creada pura, más decaída, le siguen añadiendo cosas que no están en la codificación. Pertenecemos a una patria donde todo es pureza, culpables, fuimos excitados por algún enemigo, algún tiempo, más solo por algún tiempo. Ya era la doctrina rustenista de la caída del espíritu. Ya venían manejando, no, el espíritu se cae, que el espíritu degrada. Eso es esencial en el espiritismo. ¿Y quién está predicando eso hoy día? Emmanuel. Está predicando eso y Chico Xavier. Usted decide si eso es correcto o no es correcto. Y se quita ese misticismo y esa cosa que son gente que no se pueden tocar porque no le están haciendo bien al espiritismo. Eso socavan las bases fundamentales del espiritismo. Luego Kardec publica el mensaje del espíritu Bernardín a la misma sensitiva, en la que proclama que el pensamiento filosófico lleno de sabiduría y de supuesto que somos una ciencia creada pura más destacada. Eso ya lo mencioné, ¿verdad? En clara reparación, el maestro recomienda, entre paréntesis, la lectura de su aclamado artículo de enero de 1862, que recomiendo que lo hagan. Yo lo voy a capturar, lo voy a transferir y lo voy a publicar en mi muro para que ustedes lo vean. Sobre la doctrina de los ángeles decaídos. Kardec habló sobre eso en la Revista Espírita de enero de 1862. Yo la voy a traducir y la voy a compartir con ustedes. Que advierte del peligro de ciertas comunicaciones de espíritus no muy elevados, que iban a emitir opiniones personales que reflejan apenas sistemas e ideas no siempre justas acerca de los hombres y de las cosas, según Kardec. Kardec dijo eso. Publicadas sin corrección, esas ideas falsas apenas lanzarán descrédito sobre el espiritismo. Eso es lo que pretenden, ¿no? Por eso es que ustedes ven que muchas personas que están colocando artículos y cosas y nosotros les debatimos que la codificación es lo importante, que los libros codificados es la palabra de Dios. Ellos rápido, no, que Kardec dejó la puerta abierta, no, que Kardec no era importante. Esos espíritus no son muy esclarecidos, porque eso justifica lo que Rostaín quiere decir. ¿Y por qué? Porque esos espíritus que están detrás de ese movimiento de Rostaín el día de hoy, después de 150 años, vienen orquestando ese propósito de coger y eliminar el espiritismo por siempre. Por eso es que ellos se llaman religiosos y por eso es que ellos no quieren leer la codificación. Yo no sabía que existía el espíritu protector. Un espiritista después de 50 años decir que no. Santiago Maya, ¿eso te pasó o no te pasó? Que tú me dijiste. Quiere decir que esa situación que está pasando ya nosotros ya podemos batear la bola, aunque sea de humo. Entonces, es muy importante esto, por eso voy a dedicar estos momentos de lo que Kardec dijo de esos espíritus que se iban a presentar el día de hoy. Publicadas sin corrección, dice Kardec, en la revista de 1863. Esas ideas falsas apenas lanzarán descrédito sobre el espiritismo, ofrecerán armas a sus enemigos y sembrarán la duda y la inseguridad entre los neófitos. Con los comentarios y las explicaciones dadas a propósito, el propio mal algunas veces se torna instructivo. Sin esto podría responsabilizar a las doctrinas por todas las utopías enunciadas por ciertos espíritus más orgullosos que lógicos. Si el espiritismo pudiese ser retardado en su marcha, no sería por los ataques abiertos de sus enemigos declarados, más por el celo irreflexivo de los amigos imprudentes. Aquí vino un señor en unos momentos, aquí cuando yo empecé, y puso ahí todo lo que le dio la gana en contra de Fran Montañez y en contra de la filosofía, en todas las cosas. Se desbordó diciendo cosas negativas. Eso no es un espiritista. Kardec clasifica a los espiritistas buenos y los espiritistas de verdad. Ese señor no cae en ninguna de las clasificaciones, por lo que sale de su boca, por lo que expresa. Es un espíritu que está mistificando todo el proceso y quieren poner a Chico Xavier y a todo lo que son los espíritus mentores como que eso es lo máximo y que nosotros estamos en contra de lo que es supuestamente el espiritismo. Eso no es espiritismo. Están violando todo lo que el espiritismo establece. Todas las bases del espiritismo lo están rompiendo. Y entonces, ¿por qué se está pasando eso con Chico Xavier? Con Emmanuel, que se equivoca. Con André Luis, que se equivoca. Con Johanna Angeli, que se equivoca. Entonces, ¿vamos a quedarnos callados? Porque simplemente viene un proceso donde Rostaín en su 4 evangelios diseñó de que no, hay que respetar a todo el mundo para evitar que alguien pudiera levantarse y decir no, que eso no es correcto. Kardec es muy específico, dice, si el espiritismo pudiese ser retardado en la marcha, no sería por los
ataques abiertos de sus enemigos declarados, mas si por el celo irreflexivo de sus amigos imprudentes. No se trata pues de hacer compilaciones indigestas, donde todo se haya amontonado confusamente y cuyo menor inconveniente sería molestar al lector. Es preciso evitar con cuidado todo cuanto pueda falsear la opinión sobre el espiritismo. Cuando usted le vienen a hablar mal del espiritismo, de la codificación de Allan Kardec, que usted está muy enamorado como yo, ponga la atención, porque eso es una intención de malos espíritus para que usted no se enamore como Fran. Ahora, todo esto exige un trabajo de justicia. La demora de tales publicaciones, eso puso él en la Revista Espírita de junio de 1862. Usted busca ahí, esta información está ahí, que Kardec se expresó en esos términos. La situación no era del todo buena para la medium. Kardec la desautorizó, ya que estaba recibiendo la pretendida revelación de la revelación. Es una rebelión de la revelación. Definitivamente creo que no es lo que dice, revelación de la revelación. Desde diciembre de 1861. Ok, más adelante, anote el estudioso que el maestro Kardec habla en su observación sobre espíritus más orgullosos que lógicos, celo irreflexivo de sus amigos imprudentes y compilaciones indigestas, donde todo se haya amontonado confusamente y cuyo menos inconveniente sería molestar al lector. No resta duda, el material rustenista fue enviado a Kardec ya en 1862, mas el maestro luego percibió las inconsistencias y peligros. Y dijo, oh, espérate, que esto no es bueno para el espiritismo. El Rostaín, por tanto, puede contar con la previa advertencia del codificador, que se dignó hasta preservarlo en ridículo, dada su distinción social, no mencionándole el nombre a aquel artículo de junio de 1863 sobre la no retrogradación de los espíritus. No lo mencionó y no lo acusó, pero él habló en ese artículo de 1863 donde no hay retrogradación del espíritu, porque él estaba empujando, el Rostaín estaba empujando el que sí retrograda el espíritu. ¿Y por qué Manuel hoy viene y sale con eso? ¿Cuál es la contestación que una persona razonable, que no es espiritista, ¿cómo se llama?, religioso ni nada, sino que está llegando nuevo al espiritismo? Usted viene y tiene esa situación, no, porque Chico Xavier, no, que si Emanuel, que si el espiritismo religioso, que se alejaron por completo del espiritismo, que dicen que es una religión y todo ese tipo de cosas. Y que de momento empiezan a predicar lo que este señor está predicando. Rostaín, que dice que el espíritu degrada. ¿Qué ustedes pueden pensar? Porque para mí lo lógico es que son parte de esos espíritus que están tratando de minar el espiritismo. No son a favor del espiritismo. Pero Dios te libre, Fran, hablar mal de Emanuel. Pero si Emanuel se está equivocando todos los días en los libros, yo cada vez que yo abro un libro me encuentro una inconsistencia con lo que es el espiritismo. Pues no es espiritista, es un religioso más católico que llegó al espiritismo y que habla bonito. No le molesta, amigo, porque yo no voy a cambiar esta verbosía. Esta es mi opinión, hasta que yo no sepa y de que hay una buena intención para preservar los pilares del espiritismo, yo no me voy a callar. Porque todo lo que se está viendo es sacando los libros codificados para envolverlos con los libros que no son codificados. Y con este tipo de doctrina que no es parte del espiritismo. Y es muy fácil de que la puedan meter, porque como el que no conoce y no sabe, pues le da más bien 2 más 2 es 4, pues eso es, me voy por ahí. Las personas que están recibiendo esa presión en Brasil, muchos que dicen, mira, no te metas en eso, deja que ellos sigan haciendo, porque los principios doctrinarios del espiritismo no hay quien te los quite de la mente, erróneo. Tanto va a estar que cuando una persona le meten una mentira, tú crees la mentira y no crees en la verdad. Entonces, vamos a lo que yo más quiero desarrollar aquí. ¿Quién desautorizó a Rostaín fuera de Kardec? Y lo voy a leer. No obstante, esas advertencias de Kardec, espíritus orientadores, habían expedido alertas al respecto de un ataque de entidades mistificadoras de la ciudad de Burdeos. Durante la sesión general, allá ocurrida el 14 de octubre de 1861, Kardec leyó, después de su discurso, una epístola de Erasto a los espiritistas de aquella localidad.
la Revista Espírita de noviembre de 1861. Búsquelo, yo estoy trabajando en eso y voy a compilarlo en español y lo voy a compartir con los que son estudiosos como yo. En la primera epístola de Erasto a los espiritistas de Burdeos, dice: en voz un tanto gruesa, severa, Kardec se paró y estaba molesto. El amigo espiritual de la codificación kardeciana aseguró ser necesario prevenir a los espiritistas bordelenses contra un peligro que era su deber señalarles. Este es Erasto. Tengo que decirte, Kardec, que esto está pasando y hay que preocuparse porque estas personas tienen todo el interés de una manera perniciosa afectar el espiritismo. Erasto los avisó que Erasto el espíritu se llama Erasto. Cuando usted va leyendo el libro de los espíritus, se va a dar cuenta que muchos de los escritos del libro de los espíritus, avalados por los espíritus, aceptados por el método Kardec, palabra de Dios, uno de esos insignes personajes, que es Erasto, estaba dando esta carta a Kardec. Entonces, del inminente asalto de una turba de espíritus engañadores, cuya finalidad sería fomentar la secesión, o sea, la separación y división, y llevar a una ruptura lamentable por todos los títulos del espiritismo, repitiendo lo que los propios guías espirituales del movimiento de Burdeos dijeron a los espíritus de aquella ciudad. Erasto esclareció que habría dos tipos de mistificadores en el ataque, y estaban organizados para destruir el espiritismo. Un tipo vendría con combinaciones abiertamente hostiles a las enseñanzas de los legítimos misioneros del espíritu de verdad, o sea, en contra del espíritu de verdad y de los que estaban allí dando la codificación. Ese es el grupo que iba a aparecer en esa ocasión. Pero él habla de dos tipos, de dos grupos, que son que el espíritu de verdad es el presidente de la regeneración planetaria y guía personal de Kardec y del espiritismo. Otro tipo de mistificadores, el próximo, sin embargo, se presentaría con disertaciones sabiamente combinadas, en las cuales gracias tiradas piadosas insinuarían la herejía o algún principio disolvente. Rostaín tomó conocimiento de la epístola de terceros, o como adeptos suyos afirman hoy sin pruebas, que estuvieron presentes en la sesión general. De cualquier forma, no fue por falta de esa advertencia que cometió el error de publicar su pretendida revelación de la revelación. Ya se le había dicho, no lo haga, y lo hizo, y ahora lo están haciendo. Cuyas dictados comenzarán a aparecer ya en diciembre de aquel año, 2 meses después de la sesión general, insinuando exactamente la herejía gnóstica docetista de Jesús fluídico y el principio disolvente de la reencarnación como resultado de una supuesta caída, especie de falencia, verdadera retrogradación que según los guías rustenistas sería aplicable hasta espíritus con responsabilidades planetarias. Él le está diciendo, eso le va a pasar a todos los espíritus, como si él fuera dueño del barco, como si él fuera el dueño del espiritismo, de la información que se estaba dando. Todo se dio tal cual predijeron. Fue un vaticinio de Erasto. En esta ocasión, mensajeros del espíritu de verdad, que Erasto era el mensajero del espíritu de verdad, este último, por otra parte, algunos espíritus vinculados a la iglesia primitiva habían identificado como Jesús. El señor Rostaín y el señor Szabo, a quien Kardec recomendó lo primero para que se iniciasen en el espiritismo. Vengan, conozcan el espiritismo. Al lado del mal se ve que Dios puso el remedio, más no fue utilizado. La nomenclatura creada por Kardec, la palabra espiritismo, inclusive, Kardec solamente habló de espiritismo. Este señor empezó a hablar de lo que es el espiritismo cristiano en los 4 evangelios. Por eso es que ustedes ven ahora que se habla en Brasil del espiritismo cristiano. ¿De dónde salió eso? No fue de Kardec. Kardec no escribió eso. Fue de Rostaín, donde quiere en todo momento meter la iglesia católica. Esto es un ardid de la iglesia católica desde los tiempos de Kardec para destruir el espiritismo. Ellos se encargaron de buscar la manera, de alguna manera vamos a socavar el espiritismo, de alguna manera. Y como son religiosos y no leen la codificación, entonces vienen el día de hoy a presentar esto como algo nuevo. Es como cuando tú coges un bollito de pan, de eso de pan, ¿verdad?
Y entonces el pan se tiene que comer calientito en el momento que se hace, ¿verdad? Pero hay gente que lo guarda y lo almacena o lo mete en el freezer, o lo mete en la nevera, ¿verdad? Y al cabo del tiempo viene y lo saca y dice, pero eso está viejo, no, vamos a echarle agua, le echan agüita y lo ponen otra vez en el horno como si estuviera saliendo otra vez nuevo. Eso es lo que están haciendo, un pan que están trayendo nuevamente para presentarlo. Aquí yo tengo toda la información. Tengo una copia en PDF, el que lo desee, yo se lo mando, yo se lo envío. O un artículo que ya yo escribí que tiene toda esta información en uno de mis artículos. Ya tiene fotos y todo. O sea que el que desee sobre esta información me la pregunta. Básicamente, Rostaín cree que la reencarnación no es como el presentó el espiritismo. Eso es completamente fuera. Que el espíritu degrada. ¿Ya? Y dice también que Jesús era un fluídico, no vino en carne y hueso. O sea, todo eso no lo puede probar. Todo eso es completamente fuera de lo que el espiritismo enseña. Entonces, Erasto dijo que en el tiempo futuro iban a venir espíritus que iban a decir esto. ¿Y por qué tenemos entonces de la relevancia de Manuel diciendo que el espíritu degrada, retrocede? Las mismas palabras de Rostaín en el año 1940, 1939. Y como no había nadie que pudiera evaluar esto, pues eso lo dejaron pasar y por 60 años, 70, 80 años han estado predicando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El que de los espiritistas no lee los libros, pues cree eso. Y considera que eso es lo correcto. Y eso no es lo correcto. Nosotros estamos leyendo aquí para que estemos claros de cuáles son los pilares del espiritismo. ¿Qué es lo que Kardec dijo? ¿Qué es lo que presentaron los espíritus? Y vamos a defender ese punto. Y queremos que los amigos que van llegando nuevos lean la codificación. Y cuando venga el nombre de Rostaín, por algún lado por ahí, no es amigo de Kardec, es un enemigo del espiritismo. Que se han encargado de venir y vienen de la Iglesia Católica, que han venido y han impregnado a muchos, que son ahora mismo grandes figuras en el espiritismo. Usted quiere creer, usted quiere desarrollar su alma, adelantar su espíritu, haga una prueba. Lo que presenta el espiritismo religioso y lo que presenta el espiritismo consolador de Jesús, que adelanta el espíritu. Y usted va a ver la diferencia inmediatamente marcada. Vamos a caminar hacia adelante. Vamos a permitir que los libros codificados nos guíen y podamos nosotros tomar nuevamente el control de lo que es el espiritismo hacia el mundo entero. No estamos hablando de que seamos nosotros los que dirijamos el espiritismo. No, si esto es individual. Mi amigo Cachorro va a hacer una escuelita allí donde él vive y va a invitar a fulano, venga para acá. Ustedes lo que hacen es hacer por ahí ¿cómo le llaman eso? Brujo y hechicería. Ya que no, vamos a hablar de espiritismo. Vamos a hablar con los espíritus. Vamos a estar aquí en una educación fresca. Y están todo el mundo llegando y ay, Dios mío, ¿qué es esto? Qué lindo. A Luz le pasó eso en México. Vinieron de casas espíritas de 50 años y no sabían ni una décima parte de lo que ella estaba hablando del espiritismo. Porque no leen los libros y nadie le procura que lo hagan. Por eso es que yo le procuro a cada uno de mis nuevos amigos lean los libros. Porque esa es la manera que usted va a progresar. Con esto termino este video de que Rostaín no es amigo del espiritismo. Nunca lo ha sido. No lo ha pretendido. Y ese espíritu está todavía minando las casas espíritas. El que no lee cae en esas redes y no adelanta su espíritu. Pero los que estamos leyendo, estamos desarrollándonos, nos estamos envolviendo. ¿Y qué es lo que dice mi amigo de Argentina, Diego? Diego dice, vamos a cambiar esa estadística, Fran. Qué bello. Ha hablado para ti, Fran Montañez. Yo soy espiritista. No sienta que porque yo menciono esto aquí de Manuel. No, yo soy espiritista. Yo defiendo el espiritismo. Yo no soy religioso. No creo que el espiritismo sea una religión. No tiene el aval, ni fue autorizado por los espíritus, que los que vinieron a poner el espiritismo como una religión, que eso sea así. Por lo tanto, pues yo le dejo a usted para que usted decida, que usted lea los libros, verifique y lea los otros libros y usted decide. Entonces usted va y visita las casas espíritas y mira si las actividades son acorde a lo que usted dice. ¿Qué va a pasar? Que el espíritu bueno suyo, el espíritu elevado, que es un espíritu superior, que ya lo conoce porque lo enseñamos, le va a decir, ahí es donde tienes que estar. Porque ese es el bien que se busca para la humanidad, para el desarrollo de la humanidad. Cuando yo le pregunto a mis espíritus, ¿qué hacemos? Si son muchos, ellos son muchos. Educación. Cuando tú le das la educación a las personas, entonces ellos decidan. Porque cada cual, yo no lo vengo a decir a la gente con un cuchillo, ven acá, ¿tú piensas igual que yo o no? Como viene ese señor que viene a hacer comentarios ahí soeces. Y empieza a hablar.
perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo.
Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. La